Bienvenido a la serie de vídeos del Comité Internacional de Rescate sobre la compra de una vivienda en Estados Unidos. Este vídeo está dividido en 3 partes. En la primera parte se explica cómo hacer un plan financiero y determinar lo que puede permitirse. En la segunda parte se explica cómo financiar la compra de una vivienda, incluidas las hipotecas y otros recursos. Y la tercera parte tratará sobre la compra de la vivienda. Hoy nos centraremos en 4 objetivos clave. En primer lugar, hablaremos de lo que significa realmente ser propietario de una vivienda, las ventajas y las responsabilidades que conlleva. A continuación, veremos cómo crear un plan financiero para la compra de una vivienda, que incluya la elaboración de un presupuesto, el ahorro para el pago inicial y la mejora de la puntuación crediticia. También analizaremos los factores que determinan los costes y los gastos mensuales de una vivienda, para que sepas qué esperar antes de comprar. Por último, compartiremos estrategias y programas que pueden ayudarle a ahorrar dinero y a prepararse para ser propietario de una vivienda con confianza. Ser propietario de una vivienda es un hito importante. Representa estabilidad, independencia y la oportunidad de acumular riqueza con el tiempo. Piensa en lo que significa una casa para usted. Para algunos es seguridad y comodidad. Para otros es un lugar donde construir recuerdos o invertir en el futuro. Tómese un momento para reflexionar sobre lo que significaría para usted y su familia ser propietarios de una vivienda. Ser propietario de una casa suele significar tener el control sobre el espacio vital, acumular patrimonio y crear un sentimiento de permanencia. Es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad. Hay varios tipos de vivienda que puede considerar. Apartamentos, que son unidades dentro de un edificio más grande. Cooperativas, en las que se adquiere una parte de la propiedad en lugar de ser propietario de la misma. Condominios, en los que usted es propietario de su vivienda y comparte espacios y servicios comunes. Casas adosadas, que son viviendas individuales que comparten paredes con los vecinos. Y las viviendas unifamiliares o plurifamiliares, que son propiedades independientes a menudo con terreno alrededor. ¿Cuáles son las ventajas de tener una casa en? Ser propietario de una vivienda tiene muchas ventajas. Es suya y le proporciona estabilidad y control. Le ayuda a acumular riqueza y activos a lo largo del tiempo. El valor de la vivienda suele aumentar y puede beneficiarse de deducciones fiscales. La propiedad de una vivienda también le vincula a una comunidad. Ser propietario de una vivienda implica asumir una serie de responsabilidades. Tendrá que pagar la hipoteca puntualmente cada mes, además de otros gastos habituales como los servicios públicos, los impuestos sobre la propiedad y el seguro de la vivienda. Además de las facturas, usted se encarga del mantenimiento y las reparaciones de la casa. Esto puede incluir arreglar goteras, reparar electrodomésticos, mantener el jardín y asegurarse de que la casa esté en buenas condiciones en general. Básicamente, ser propietario significa cuidar activamente de su inversión y planificar con antelación los gastos previstos e imprevistos. Antes de comprar una casa, debe elaborar un plan financiero. Pregúntese, ¿cuánto puedo permitirme? Esto depende de sus ingresos, su puntuación crediticia y sus gastos mensuales. Elaborar un plan claro le ayudará a evitar tensiones financieras más adelante. Empiece por elaborar un presupuesto claro y realista que describa sus ingresos, gastos y objetivos de ahorro. Determine el rango de precios de la vivienda que desea, teniendo en cuenta lo que se ajusta cómodamente a su presupuesto. Empiece a ahorrar para el pago inicial y otros gastos por adelantado, como los gastos de cierre. Comprueba tu puntuación crediticia y toma medidas para mejorarla si es necesario, ya que puede afectar a tus opciones hipotecarias. Explore programas, subvenciones o recursos locales que puedan proporcionarle ayuda. Por último, elabore un plan paso a paso que le guíe desde la elaboración del presupuesto hasta el cierre, de modo que tenga un camino claro para alcanzar su objetivo de ser propietario de una vivienda. Son varios los factores que influyen en el precio de una vivienda. La ubicación es el factor que más influye. Los precios de las casas pueden variar mucho de un barrio a otro, de una ciudad a otra y de un estado a otro. Por ejemplo, por $350,000 puedes comprar un apartamento en Salt Lake City o una casa grande con jardín en Wisconsin. La oferta y la demanda también desempeñan un papel importante. Durante COVID-19,
Menos propietarios vendían porque no querían que extraños entraran en sus casas, mientras que los bajos tipos de interés animaban a más gente a comprar. Esta combinación hizo que el mercado fuera muy competitivo y que los precios subieran rápidamente. Otros factores importantes son el tamaño del terreno, que suele aumentar el precio, la economía en general, que puede hacer subir el precio de la vivienda en un mercado en crecimiento, y el estado o aspecto de la casa, que suele tener menos impacto que estos otros factores. El precio de la vivienda sube con el tiempo. En un mercado saludable, los precios de las viviendas podrían aumentar un 3% anual. Desde 2020, los precios de las viviendas en Utah han aumentado casi un 30% anual. Eso significa que los precios de las viviendas han aumentado unas 10 veces más rápido de lo que se consideraría saludable. No hay profesionales que esperen que los precios de la vivienda bajen pronto, y en general, podemos ver que incluso cuando los precios de la vivienda bajaron en 2008, solo disminuyeron ligeramente en comparación con su aumento anterior. Después de 2008, el gobierno federal promulgó leyes destinadas a evitar que se repitiera el desplome del mercado inmobiliario que se produjo entonces. Por lo tanto, es poco probable que usted pueda comprar una casa más bonita el próximo año, en comparación con lo que podría comprar ahora mismo, a menos que pueda conseguir un trabajo que pague mucho, mucho más que su trabajo actual. ¿Cuánto cuesta ser propietario de una vivienda? Ser propietario de una vivienda implica mucho más que el precio de compra. Tendrá que hacer un presupuesto para el pago inicial, los gastos de cierre y los pagos de la hipoteca. Además, hay que tener en cuenta los impuestos sobre la propiedad, el seguro de la vivienda y los servicios como la electricidad, el agua y el gas. Las casas también requieren mantenimiento y reparaciones, desde las rutinarias hasta las imprevistas. Si su casa forma parte de una comunidad de propietarios, las cuotas de la HOA son otro coste a tener en cuenta. Todos estos gastos pueden acumularse rápidamente, por lo que una planificación cuidadosa y un presupuesto realista son esenciales para que la propiedad de una vivienda sea asequible y sostenible. El seguro de hogar es una póliza que describe qué cubrirá una compañía de seguros y en qué circunstancias. Entender su póliza es muy importante porque no todas las pólizas cubren las mismas cosas ni pagan las mismas cantidades, por lo que los precios varían. El seguro de hogar suele exigirlo la compañía hipotecaria y cubre principalmente los daños estructurales causados por catástrofes como incendios, vendavales, caída de ramas o vandalismo. No cubre los daños por desgaste normal, falta de mantenimiento o determinadas catástrofes como terremotos e inundaciones, que requieren pólizas aparte. El seguro de hogar también ofrece cobertura de responsabilidad civil, que cubre los gastos legales si alguien resulta herido en su propiedad y quiere demandarle, así como los gastos médicos si alguien resulta herido y no emprende acciones legales. La cobertura por pérdida de uso puede ayudar a pagar un alojamiento temporal, como un hotel, si su casa queda inhabitable. Revise siempre su póliza cuidadosamente con su proveedor de seguros para saber exactamente qué está cubierto y cuánta protección tiene. La Asociación de Propietarios de Viviendas es una organización en una subdivisión, comunidad planificada o edificio de condominios, que crea y hace cumplir las reglas para las propiedades y los residentes. Si su vivienda forma parte de una comunidad de propietarios, deberá pagar una cuota mensual a CMC. Estas cubren el mantenimiento, las reparaciones y los servicios compartidos. Las normas de la HOA pueden afectar a lo que usted puede hacer con su propiedad, y las cuotas suelen aumentar con el tiempo. Pregunte siempre por las cuotas de la HOA antes de realizar una compra. Ve aquí un ejemplo de gastos mensuales. En el norte de Virginia, una casa con un precio aproximado de $546,000 puede tener un pago hipotecario de $2,946, un impuesto sobre bienes inmuebles de $645, un seguro de $198 y unos servicios públicos de $329. Coste mensual total, $4,118. En Houston, Texas, una casa de $300,000 puede tener una hipoteca de $1,503, un impuesto sobre bienes inmuebles de $572, un seguro de $105, una cuota de la Asociación de Propietarios de $52 y unos gastos de suministros similares. Coste mensual total,
$2.561. Esto demuestra cómo la ubicación afecta tanto al precio de la vivienda como a los gastos mensuales. Una buena regla para elaborar un presupuesto es la del 50-30-20. El 50% de tus ingresos se destina a la compra de una vivienda. El 50% de sus ingresos se destina a necesidades como la vivienda, los servicios públicos y los comestibles. El 30% se destina a necesidades como ocio y cenas fuera. El 20% se destina al ahorro o al pago de deudas. Empieza ahorrando primero el 20% y luego gestiona el resto de tus ingresos como corresponda. Los prestamistas hipotecarios se fijan en su ratio deuda-ingresos, que es el porcentaje de sus ingresos brutos mensuales que se destina a pagar deudas. Para calcularlo, sume todos los pagos mensuales de sus deudas, divídalo por sus ingresos brutos mensuales y multiplíquelo por 100. Un ratio inferior al 35% es excelente, entre el 36% y el 49% es moderado, y superior al 50% significa que tal vez necesite reducir sus deudas antes de comprar una casa. Cuando solicitas una hipoteca, los prestamistas suman tus deudas actuales y calculan cuánto más puedes pagar por la hipoteca y las cuotas de la comunidad de propietarios, de modo que tu deuda total no supere el 50% de tus ingresos brutos. Los prestamistas pueden tener límites ligeramente diferentes. Hay tres formas principales de conseguir una hipoteca de mayor cuantía. Reduzca sus deudas. Reducir las deudas libera una mayor parte de su presupuesto mensual para una hipoteca, lo que aumenta el precio de la vivienda que puede permitirse. Aumentar tus ingresos, ganar más dinero cada mes, también te permite asumir una hipoteca mayor. Aumentar el pago inicial. Destinar más dinero a la vivienda por adelantado puede ayudarle a optar a una casa de mayor precio. Aunque aumentar los ingresos y reducir las deudas suele tener un impacto mayor que el pago inicial por sí solo. Conocer su ratio deuda-ingresos y gestionar cuidadosamente sus deudas e ingresos puede influir significativamente en las viviendas que puede comprar. El pago inicial es el porcentaje del precio de la vivienda que se paga por adelantado. La cantidad ideal es el 20%, pero los compradores primerizos suelen pagar entre el 5% y el 10%. Cuanto más pague por adelantado, mejores serán las condiciones de su hipoteca. Por ejemplo, si compras una casa de $500,000, un pago inicial del 20% sería de $100,000. ¿Por qué es importante? Un pago inicial más alto conlleva grandes ventajas: tipos de interés más bajos, pagos mensuales más reducidos y primas PMI reducidas. Con el tiempo, eso puede ahorrarte miles de euros. Por otro lado, un pago inicial más bajo te permite comprar una casa antes, disponer de más efectivo para renovaciones y mantener un fondo de emergencia para gastos inesperados. No hay una respuesta única. La elección correcta depende de sus objetivos financieros y de la flexibilidad que necesite después del cierre. Existen programas diseñados para ayudar a los compradores primerizos con el pago inicial. Pueden incluir subvenciones, préstamos e incluso créditos fiscales. Las subvenciones no tienen que devolverse nunca, mientras que los préstamos suelen ofrecerse a un interés bajo o nulo. Algunos programas también ofrecen préstamos condonables, en los que la deuda se elimina tras un periodo determinado, normalmente de 5 a 10 años. La ayuda al pago inicial puede cubrir entre el 2% y el 5% del precio de la vivienda y puede incluir los gastos de cierre. Para poder optar a la ayuda, normalmente se necesita una calificación crediticia mínima de 620 puntos, cumplir los requisitos de ingresos y comprometerse a vivir en la vivienda como residencia principal. Muchos programas también exigen que asista a clases de formación para compradores de vivienda y que aporte algo de dinero para el pago inicial. Existen más de 2,000 programas de ayuda en todo ETU, por lo que merece la pena explorar sus opciones. Visita HUD.gov o ponte en contacto con las autoridades locales de vivienda para empezar. Las cuentas de desarrollo individual, Individual Development Accounts, IDA, son programas de ahorro especiales que le ayudan a alcanzar grandes objetivos financieros, como comprar una vivienda, crear una empresa o pagar los estudios. Funcionan de la siguiente manera. El programa iguala el dinero que usted ahorra, a veces hasta una cantidad máxima establecida. Por ejemplo, si ahorra $10,000, el programa puede igualar esa cantidad, duplicando sus ahorros.
Para participar, tendrá que asistir a clases de educación financiera y asesoramiento. Estos programas están diseñados para crear buenos hábitos financieros y ayudarle a alcanzar sus objetivos. Establezca un rango de precios de vivienda que pueda permitirse teniendo en cuenta tres factores clave: la ubicación, las necesidades de su vivienda, como el número de dormitorios, plantas o plaza de garaje, y qué cuota mensual se ajusta a su presupuesto. Una vez que tenga una idea de estos factores, utilice herramientas como la calculadora de asequibilidad de la vivienda de NerdWallet para calcular un rango de precios realista. Este paso le asegura que está comprando casas que se ajustan tanto a su estilo de vida como a su zona de confort financiero. Construya su crédito antes de solicitar una hipoteca. Tu puntuación crediticia influye mucho en el tipo de interés y en el pago mensual. Por ejemplo, en una hipoteca de $300,000, alguien con un crédito excelente podría pagar unos $1,081 al mes, mientras que una puntuación más baja podría suponer pagos de más de $1,300 y decenas de miles más en intereses durante la vida del préstamo. Para mejorar su puntuación, pague las facturas a tiempo, reduzca las deudas y evite abrir nuevas cuentas de crédito antes de solicitarlas. Una puntuación más alta le da acceso a mejores opciones de préstamo y le ahorra dinero a largo plazo. Si compras una casa de $500,000 con un tipo de interés del 4,5% y un préstamo a 30 años, el pago mensual de capital e intereses será de unos $2,533. A lo largo de 30 años, eso suma $911,880. Una buena puntuación crediticia te ahorra miles de euros en intereses. La razón es la siguiente: una parte del pago mensual de la hipoteca se destina al capital y otra a los intereses. La cantidad que pagas en intereses depende de tu tipo de interés, y tu tipo depende de lo arriesgado que el prestamista considere prestarte dinero. Para ello se fijan en tu puntuación crediticia y en tu ratio deuda-ingresos. Una puntuación más alta significa que es más probable que les devuelvas el dinero, por lo que obtienes un tipo de interés más bajo. Si tu puntuación crediticia es baja o tu hipoteca absorbe demasiados ingresos, el prestamista ve más riesgo y te cobra un tipo más alto. Eso significa que pagarás más en intereses a lo largo del tiempo. Mantener un presupuesto realista y mejorar el crédito, pagando las facturas a tiempo, reduciendo las deudas y evitando nuevas cuentas de crédito, puede ahorrarte dinero y protegerte del estrés financiero. Si compras una casa de $500,000 con un tipo de interés del 6,5% y un préstamo a 30 años, el pago mensual de capital e intereses será de unos $3,160. A lo largo de 30 años, la suma asciende a $1,037,600, porque es mucho más alto. Una persona con mal crédito tendrá un tipo de interés más alto porque el prestamista ve más riesgo. En este ejemplo, el tipo es del 6,5% en lugar del 4,5%. Esa diferencia se acumula. Alguien con buen crédito podría pagar unos $171,000 de intereses, mientras que alguien con mal crédito podría pagar $279,000. Es una diferencia de $107,000, solo por la puntuación crediticia. Otra forma de ahorrar dinero es pagar un poco más al principal cada mes. Por ejemplo, si la persona con la tasa del 6,5% pagara $50 extra al principal cada mes, podría ahorrar alrededor de $37,000 durante la vida del préstamo. No debes pagar más de lo que puedas, pero si se ajusta a tu estrategia financiera, incluso pequeños pagos extra pueden tener un gran impacto. Elabore su plan de compra de vivienda anotando objetivos y pasos claros. Empieza por el precio que quieres pagar por la vivienda. A continuación, analiza tu ratio ingresos-deuda. Tu objetivo debe ser inferior al 50%, lo que puede implicar pagar las tarjetas de crédito o aumentar los ingresos. Fíjese un objetivo de ahorro para el pago inicial y haga un seguimiento de lo que ya ha ahorrado. Por ejemplo, puedes planear ahorrar $400 al mes o inscribirte en programas como el IDA o la ayuda para compradores de vivienda por primera vez. Por último, revise su puntuación crediticia y fíjese un objetivo para mejorarla. Los pasos podrían incluir utilizar menos las tarjetas de crédito y pagar las facturas a tiempo. Poner estos detalles en un plan escrito le ayudará a mantenerse centrado y a avanzar hacia la propiedad de la vivienda con confianza.
Con esto llegamos al final de la primera parte. Hoy hemos hablado de lo que significa ser propietario de una vivienda, de sus ventajas y responsabilidades, y de cómo empezar a planificar financieramente su futuro hogar. En la segunda parte hablaremos de cómo financiar la compra de una casa, incluidas las hipotecas y otros recursos que pueden hacer que la compra de una casa sea más asequible. A continuación, en la tercera parte, nos centraremos en la parte más emocionante, la compra de la vivienda y en qué hay que tener en cuenta durante el proceso.